buenas noches. Qué placer es para mí volver a encontrarme con ustedes como cada jueves en nuestra cita virtual. Esta noche para la presentación de la obra Cañas y Bueyes, autoría de Moscoso Puello y presentado por Odalis Pérez. Les damos las gracias como siempre por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y por hacer posible que nosotros podamos continuar presentando el programa de actividades que preparamos exclusivamente para ustedes. Sin más retrasos, vamos a presentar quienes nos estarán acompañando en esta noche. Daniel García, encargado del área de publicaciones del Archivo General de la Nación, área responsable de publicar 35 títulos anuales, razón por la cual en este momento el Archivo General de la Nación cuenta con más de 400 títulos publicados. Sin más, le cedo la palabra a Daniel García. Muchas gracias, Karina, por tu presentación. Bueno, hoy nos convoca la puesta en circulación de una nueva novela que sale dentro de la colección que ya viene llevando el Archivo General de la Nación durante ya un tiempo bastante significativo, dentro de la colección juvenil, que como se ha explicado en otras ocasiones, es la colección que estamos dirigiendo a los jóvenes para que se interesen de una manera atractiva, amigable en la historia de República Dominicana. En este caso vamos a poner a circular, como ya se ha dicho, Cañas y Bueyes de Francisco Moscoso Puello, un caso realmente desde mi punto de vista excepcional, puesto que como conocemos Moscoso Puello es uno de los pioneros de la medicina aquí en el país, y sin embargo también incursionó en la literatura y no solamente escribió esta novela, es decir, Cañas y Bueyes, sino también otra titulada Sabanas y Fundas, es decir, realmente un hombre, un intelectual de una gama de preocupaciones realmente significativas, y el hecho de que haya sido uno de los fundadores de la medicina dominicana y además un novelista significativo ya son argumentos realmente muy elocuentes sobre la importancia de este escritor, de este científico. Esta novela, como les decía, se enmarca dentro de la colección juvenil dedicada a la historia, que ya en los últimos tiempos tiene un buen récord de publicaciones. Citaría, por ejemplo, en el año pasado solamente salieron 6 volúmenes, que se suman a los que se han hecho con anterioridad. Son ellos, por ejemplo, 2 de las novelas de Max Enríquez Ureña, La conspiración de los Alcarrizos y El arzobispo Valera, que conjuntamente con Independencia Efímera, ya publicada con anterioridad, completan esta trilogía sobre este periodo tan significativo de la historia dominicana. También se publicó El terrateniente de Manuel Antonio Amiama, Pinares Adentros de Pedro María Archambault y Risas y Lágrimas de Virginia Elena Ortega. Hoy, bueno, continuamos con Cañas y Bueyes de Francisco Moscoso Puello, y con eso, bueno, se va delineando realmente un panorama de la historia nacional que es muy ilustrativo y muy elocuente para todos aquellos que se acercan a esta novelística, especialmente a los jóvenes. Aun cuando el ensayista y escritor Odalis Pérez hablará más abundantemente sobre el texto, solamente quisiera apuntar que la novela se centra en un aspecto, crucial de la historia dominicana, que es el conflicto en relación con la tierra a partir de la primera ocupación norteamericana de 1916 y cómo el hecho del surgimiento de los ingenios azucareros en función de los intereses norteamericanos se ponen en contradicción con la tenencia de la tierra de los campesinos, es decir, realmente de los sectores populares en la ruralidad. Este sería, digamos, el nudo de la novela, que ya el señor Odalis Pérez abundará sobre él, y que va a dar otra mirada, otra perspectiva de un momento significativo, de la historia dominicana que prevalece de alguna manera en el tiempo sus consecuencias, que es la intervención norteamericana de 1916. De modo que esperamos que el lector en general
porque realmente es una novela muy atractiva, una novela sencilla, una novela que atrapa el interés del principio y especialmente los jóvenes, bueno, puedan acceder a este texto y tengan nuevamente una visión de un aspecto y un momento esencial de la historia dominicana. Muchas gracias a todos y esperemos que la lectura les sea de gran utilidad. Muchas gracias, Daniel García, por sus palabras en esta noche. Ahora presentamos a Odalis Pérez, quien está a cargo de la formal presentación de la obra Cañas y Bueyes, autoría de Moscoso Puello. Tengo el compromiso de presentar ante esta audiencia la obra Cañas y Bueyes de Francisco Eugenio Moscoso Puello, un conocido doctor, investigador, biólogo dominicano, hombre estudioso, médico quirúrgico también, que además de esas profesiones que había estudiado a comienzos del siglo XX, fue también un talentoso narrador, cosa que se conoce por encima incluso de sus aportes a la ciencia médica dominicana. Moscoso Puello hizo una gran labor en Santo Domingo y en San Pedro de Macorís, creando clínicas, atendiendo pacientes, aportando a la ciencia biomédica y desde ahí no olvidando que él también tenía sus dotes de narrador. No solamente Cañas y Bueyes, que ahora edita de una manera bastante cualificada y cuidada el Archivo General de la Nación, sino también las conocidas por todos ustedes, Cartas a Evelina, un libro de ensayos a la manera de cartas que ha calado mucho en lo que se llama el conocimiento de la identidad del dominicano. Por muchas razones, Moscoso Puello era un hombre que realmente atendía al detalle cultural, y eso se puede ver precisamente en su obra Cañas y Bueyes, que es una obra que tiene que ver con la industria azucarera o con el trabajo agrario de la caña o con las relaciones de los colonos en esas comarcas que se llamaban colonia. Ello realmente era un espacio para que él lo testimoniara más tarde y así lo hizo. Todo su talento de narrador indudablemente se expresa a través de los episodios narrados por Moscoso Puello en esta obra. Una obra que no necesariamente ha sido atendida por la crítica literaria dominicana, pero una obra que es realmente fiel representación de eso que se ha llamado la novela de la caña en República Dominicana, ¿no? El terrateniente, Over y otras novelas y otros relatos dan cuenta de lo que es el trabajo en los ingenios, en ese tipo de trabajo contradictorio donde un mandamás, donde un poderoso se queda con la tierra de los más desposeídos o los menos defendidos por el Estado y realmente la negocia luego porque tiene a un nombre norteamericano detrás de él y porque además ya él se ha hecho un potentado y perjudicando al trabajo esclavo hace de este espacio una aventura económica. Es bueno observar que en todo espacio cañero hay toda una aventura económica y de explotación social, que existe un proletariado, indudablemente, en aquello de la industrialización de la caña, pero también hay un mediador que no es humano, o sea, un medio que en las etapas atrasadas de la economía dominicana funge como el obrero no humano, sino animal, que es el buey, ¿no? El que más jala, el que más fuerza tiene. Y ese mediador es un mediador importante, aunque él sea realmente un instrumento de aquella explotación. La caña de azúcar en aquellos tiempos, estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del XX, era realmente un producto apreciable
desde el punto de vista de economía, desarrollo y al mismo tiempo Estado, porque el nivel de inversión, el nivel de exportación realmente tenía una cifra muy importante, un porcentaje muy importante que incidía en la economía dominicana. Pero este texto, esta novela, describe un fenómeno que es muy importante y está ligado a lo que es el personaje, los lugares y los potentados y dueños. El capítulo número 2 es el eje de todo lo que era el abuso social anteriormente, pero al mismo tiempo el eje mayor de productividad, porque el señor Franklin Harrison, un norteamericano inteligente, como dice Moscoso, audaz y ambicioso, conocedor de las condiciones económicas y políticas del país, por haber permanecido una temporada residiendo en él, vivía habitualmente en New York, donde dirigía además uno de los más poderosos bancos de aquella metrópoli. Se le ocurrió mirar para República Dominicana y en eso constituyó esa compañía nacional que tenía necesidad de expansionarse, o sea, de desarrollarse en otros lares, de extender sus cultivos de cañas de azúcar, y el presidente, contando con sus abogados y contando con la benevolencia de la administración y la complicidad de las autoridades, puso en ejecución un vasto plan para adquirir una gran cantidad de tierras. Indudablemente que esa adquisición fue manipulada por los que menos tenían los derechos a la tierra. Es bueno recordar que la historia de los terrenos en la República Dominicana ha sido una historia con tropiezos, potentados, dueños que no poseían ningún tipo de papel, cosa que sabían, ¿no?, los poderosos de República Dominicana y de fuera. Un negocio que pudo hacer gracias a que algunos abogados en comandita con el alcalde pedáneo o con las autoridades vigentes en el momento, se hicieron pasar como ejes de ayuda para que los obreros y esos dueños que no tenían una legalidad firmada pudieran deshacerse de esto para ofrecerle una ganancia mayor. Y ahí estuvo precisamente el engaño. Ese engaño le costó no solamente sus posesiones, sino sus espacios de vida, ¿no?, porque ese despojo hizo que ellos cayeran en la esclavitud y que el trabajo sobre sus tierras, sobre sus bueyes, sobre sus medios, fueran lo que iban a constituir ese viaje al interior mismo de la explotación. Habida cuenta de que, como dice Moscoso Puello, y cito, se comenzó por poner a sueldo algunas autoridades rurales para ir convenciendo y ir motivando la desgracia. 2 o 3 alcaldes pedáneos fueron nombrados inspectores de montes de la Compañía Nacional. Se contrató un agrimensor, Juan Bautista Guerrero, para que levantara los planos de 6 o 7 sitios importantes que comprendían una extensión de más de 300,000 tareas nacionales. Esos planos, en los cuales estaban incluidos los límites de todas las propiedades privadas, con todos sus detalles, se dividieron en zonas y cada una de estas zonas se le atribuyó a un agente especial encargado de hacer las compras por cuenta propia, sin que la compañía figurara directamente en esta operación. O sea, Moscoso Puello crea un indiciario aquí de lo que iba a ser la explotación cañera, pero además de lo que iba a ser el coloniaje ya debilitado, ¿no?, y las llamadas colonias o comarcas de producción de pequeños productores que ya habían perdido el derecho por dejarse engañar de estos comensales.
Fue muy importante porque luego eso se expandió. La novela muestra cómo los campesinos dominicanos sienten una gran admiración por el blanco extranjero. Prejuicio. No le discuten nunca y creen que todo cuanto les pueda decir es verdad. Y si estas opiniones son corroboradas por 2 o 3 dominicanos, sobre todo si son personas conocidas por ellos, no se atreven a discutirlas. Cosa que realmente aprovecha el potentado, no solamente norteamericano, sino dominicano, para hundir realmente a ese sujeto en la pobreza más desesperante, como sucederá cuando ustedes vayan leyendo la novela. En una ocasión, y esta es una secuencia muy importante para comprender la novela, porque trata de los medios de manipulación que llevaron, ¿no?, al resto o a la mayoría de los propietarios al fracaso. En una ocasión, un domingo, en una bodeguita de Lollón, la oficina ambulante se estableció en la mañana. Díaz había hecho venir allí a más de 50 propietarios. Se había organizado una fiesta. La bebida y la música corrían por cuenta de Mr. William. Durante toda la mañana el güiro, el acordeón y el valsier no cesaron de hacerse oír y se tomó en demasía. Con 12 o 14 pesos, el pedáneo organizó este fandango, esta fiesta del engaño, ¿no? En un rincón de la enramada, frente a una mesita rústica, estaba instalada la oficina de Medardo López, Mr. William y el pedáneo. Estaban sentados alrededor de la mesita. Los campesinos, en su mayoría pequeños propietarios del sitio, pasaron una mañana llenos de alegría, tomando y comiendo, obsequiados tan suntuosamente con ron, campana, anís y cerveza y empanadas. Mr. William había llevado algún dinero en oro acuñado. Sabían que nuestros campesinos sienten un amor particular por las monedas de oro, ¿no?, que consideran como la única verdadera y que se pueden guardar indefinidamente sin que jamás se desvaloricen. Esta situación se tornó engañosa, de tal manera que todo el que participó en esa fiesta, en ese fandango, como dice Moscoso Puello, perdió sus propiedades. Se convirtió en esclavo inmediatamente, porque este señor con dinero lo que hizo fue abrirle los ojos y en medio de una borrachera que era colectiva en ese momento, ellos realmente urdieron su plan. Es bueno saber que esta novela la escribe Moscoso Puello desde una perspectiva realista y épica, ¿no? Y épica rondando el naturalismo, porque lo que se tiene en cuenta allí es cómo los campos, la ruralia dominicana se manifiesta en este tipo de zona cañera, de zona rural, donde el sujeto es un sujeto realmente determinado por su pobreza y por su trabajo. O sea, es un sujeto hábil para ser explotado. Y de esta manera, cuando en aquel espacio se dan las bases para construir un imperio económico, estos personajes, estos Mr. Franklin, ¿no?, estos Mr. Moore, ¿no?, Mr. Parkin y otros que en comandita acompañaban a estos señores, se constituyen una fuerza represiva. La novela tiene muchos episodios que son relativos incluso a el momento en que se produce la primera invasión de 1916 a la República Dominicana, al gavillerismo y sobre todo a ese tipo de obrero que no es solamente el que trabaja, sino son los bueyes que cargan mercancías y productos y que determinan incluso el hecho de que Moscoso Puello le ponga nombres, o sea,
no solamente los personajes tienen un nombre, que son muchísimos, sino que también los bueyes, ¿no? Los bueyes tienen realmente un nombre, como hemos anotado por aquí. Y un nombre porque tenían un gran valor, ¿no? Tenían un gran valor como mediador, ¿no? Y así ellos le ponen nombres. Por ejemplo, hemos localizado el nombre de Quemao, Corocito, Desengaño, Palomo, Tumbatiro, Santa Rita, ¿no? Nombres que tienen un carácter hasta rural: Bocanegra, Cantaclaro, Mapembá, Botagancho, Careto, Pajarito, Punta Afuera, Fortuna, en fin, una gran cantidad de nombres que entran incluso hasta como apodo para animales y para personas que se llaman así. También tenemos una tipología de personajes donde encontramos esos títulos de gente rural que realmente aportan al proceso de producción, pero también se convierten en autoridad, en funciones narrativas, porque estos nombres también son nombres de personas que tienen cierta estima, dentro de la poca estima que le acuerda el poder a estos nombres, pero la tienen y son conocidos. Y son los nativos precisamente de ese espacio, de esas comarcas. Por ejemplo, llama la atención la cantidad de personajes entre secundarios y principales que tiene Cañas y Bueyes. O sea, que el criterio metodológico, si pudiéramos decir, de Moscoso Puello fuera observación participante. Él conocía, porque Moscoso Puello era capitaleño y se marchó allí porque encontró una plaza bastante importante para él, donde creó también incluso clínicas, ¿no? Y donde era también un investigador. Se quedó casi toda su vida ahí, hasta su muerte en 59, perdón. Esto va a hacer que realmente las cardinales de la novela tengan un influjo a nivel de recepción, que realmente se conforme un universo de esos actores, personajes, ¿no? Actores que tienen nombres populares. Por ejemplo, destacamos como personajes allí a don Marcial Martínez, el viejo Pancho. Fíjense que el nombre y el apodo funcionan con el mismo elemento de distinción en general de la novela. La vieja Juliana, Juan José, Hilario, Josefa, Medardo, José Lelo, doña Ana, Juana Lorenza, viejo Goyo Brito, Fausto, Chencho, don Antonio, Murciélago, José Contreras, ¿no? José el Tuerto, don Gerardo, Magdaleno del Rosario, Eudosio Sosa, en fin, una cantidad que realmente el lector en algunos momentos empieza a perderse de lo tanto que son, pero era el modo de realismo novelesco que primaba en América. Si usted toma, por ejemplo, una novela de Rómulo Gallegos, tendrá con distintos ritmos también sus personajes, ¿no? Que lo vemos en Doña Bárbara, Cantaclaro, Pobre Negro y demás. Hay un referente realista y hasta mágico en la novela latinoamericana que se hace visible en algunos casos en Moscoso Puello. Y no digo yo por lo de Cañas y Bueyes, sino también por otros textos muy importantes que de luego escribe Moscoso Puello. Me refiero a Navarijo, que lo publica en 1956, y también obras que son importantes, ¿no? Como Sabanas y Fundos, que son relatos de hechos regionales o sobre hechos regionales que acoge Moscoso Puello para hacerse narrador. Es importante también advertir que el ritmo de la prosa en este tipo de novela se expresa entre lo que se llama un ritmo acelerado, retardado o combinado. ¿Por qué? Porque el discurso narrativo
con sus pautas, se ofrece de manera equilibrada, de manera desarrollada, de forma ascensional. Y eso hace que, junto a lo que se llama el habla de los personajes, avance el texto como una narración realmente perfilada. Toda esta problemática indudablemente va ligada no solamente al problema de personaje, sino de espacio, tiempo, lugar, donde vemos que el presente o el verbo en presente del indicativo afirma una categoría temporal estable, ¿no? Aunque se vuelva al pasado, pero no por el procedimiento de un flashback, de una construcción en abismo, sino como un procedimiento descriptivo narrativo donde el autor no tiene que practicar una ruptura para lograr el efecto. Por ejemplo, en el caso de los personajes ligados a los lugares, tenemos, por ejemplo, que los lugares se designaban con algunos nombres. Veo por aquí nombres femeninos, ¿no? Masculinos, ¿qué le digo yo? Nombres de lugares. Muy importante que realmente los documenta Moscoso Puello con cierta prudencia, pero no de una manera totalmente definitiva. Por ejemplo, lugares como La Inocencia, La Elisa, La Esperanza, Doña Ana, El Monte, Los Conucos, Tres Cañaverales, La Sabana, Las Malas Mujeres, Tavila, Palomo, Espino, etcétera. Todo eso realmente para darle no solamente colorido, sino lo que se llama un régimen de evolución narrativa que conforma la calidad de la novela. Los niveles internos de relación indudablemente se muestran fascinantes porque, tal y como hemos anotado en algún lugar, la obra literaria de Francisco Moscoso Puello revela formas culturales del espacio de vida, ¿no?, de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, donde pudo observar también la explotación y los trabajadores de la tierra y del cultivo de la caña, como muy bien lo revela en esta novela. Pero también es bueno señalar que la obra se compone de 12 capítulos temáticamente concatenados y organizados en base a particularidades narrativas, ¿no?, puntos de relato, patrones narrativos, patrones de imágenes, cardinales narrativas, esquemas de comienzo, desarrollo, peripecias, personajes, espacio de la acción pasiva o activa, núcleos de comienzo, núcleos de desarrollo y núcleos de cierre. El esquema señalado de narración que organiza este autor a través de esta novela es la fórmula espejo. Ese espejo del que Solá hizo una gran obra en el naturalismo, ¿no?, que revela y se reconoce cuando ese espejo reproduce, podríamos decir, retrata el modo de vida naturalista mediante la narración, descripción en contexto de sucesos ubicados estratégicamente en el lugar de la acción o lugar de los hechos. Y en el enmarque de los personajes que abundan en la novela, se hace visible el encuadre narrativo realista, una cultura de colonos y colonias o terrenos gobernados por esos viejos caciques, ¿no?, y esos dueños que realmente son los dueños que son preponderantes en el trabajo, ya cuando se conforma el ingenio como una institución de producción y explotación económica. Por ejemplo, el dueño nativo o extranjero, Mr. Franklin, Harrison, Mr. Moore, Mr. Perkins, es importante señalarlos como parte de lo que se llama el fenómeno de la relación tierra-sujeto o sujeto-cultura, donde siempre hay lo que se llama una tipología, que es la que produce el elemento ideológico, el sustrato ideológico de la novela.
Es también importante señalar que la edición que presenta el archivo y que hoy analizamos bajo el cuidado de Cari Alba Rocha Arias, siendo un volumen publicado en la colección juvenil, volumen 27, como se señala en la publicación, observa lo que se llama una corrección y al mismo tiempo un establecimiento como arte de libro que conquista al lector, pero que también revela la visión de un escritor que tuvo siempre el detalle como conducta de oficio, como trabajo de oficio. Es bastante limpia esta edición y creo que también accesible al lector por su forma, por su arte y también por cómo está organizada, sin tener que romper con la forma originaria, pero sí cuidando algunos elementos que posiblemente fueron escapes o inadvertencias. O sea, que estamos ante un texto bien editado y que merece la atención del lector. Bueno es saber también, dentro de toda esta visión de la obra, el hecho de que existe un uso variado del léxico, ¿no? Lo que es el léxico llamado tradicionalmente culto, que es el mismo también que el léxico que utiliza el autor, léxico costumbrista, ¿no? Léxico popular dentro de lo que se llama la ruralia, o sea, el uso del lenguaje por los campesinos, ¿no? Y las desviaciones que se creen como incorrecciones y que realmente lo que hacen es afirmar un idiolecto y un sociolecto desde el punto de vista lingüístico, incluso en cuanto al tratamiento sintáctico, semántico y usual. Por ejemplo, destacamos voces que son frecuentes para personas que viven y conviven en la zona rural, ya sea desde el punto de vista de su trabajo o desde el punto de vista del uso, el intercambio lingüístico que se da en esos lugares. Por ejemplo, Callas, Sigua, ¿no? Capá, Cabirma, Yagrumos, Yayas, Espinillos, Dormideras, Yo di papá, desde el punto de vista de una instrucción del verbo como un dialectalismo específico y además también con usos que conocemos hoy y que se utilizan metafóricamente en base a una retórica de la visión de los personajes y de los autores mismos. Por ejemplo, barracos, bejucos, ¿no? Abrazapalos, certezas de Anón, jáquimas, bozales, ¿no? Fundos, baches, trozan, ¿no? Toro, josco, caballeriza, finquero, probes campesinos por pobres campesinos y demás, ¿no? Jueyes por bueyes, ofrézcome como un elemento interjectivo, andullo, ¿no? Maniján como plata o manijan como plata, zagalejo, zagaleja, pechamo, que ahora en el español dominicano no hay un saludo, no pechamos, o sea, nos ponemos en contacto y demás. Barros, mosquetas, tumberos, en fin, una cantidad que solamente el léxico merece un estudio lingüístico filológico para ser comprendido. Indudablemente que el autor observa una relación entre lengua y cultura de la República Dominicana, lengua y dialecto, lengua y sociolecto, ¿no? Lengua y geolecto, que son realmente dominios donde se puede reconocer el universo, no solamente temático de la novela, sino el universo lingüístico de la novela. Porque el lenguaje o la lengua que utiliza aquí Moscoso Puello en esta novela es una lengua que oscila entre lo popular y lo culto. No porque lo popular no sea cultura,
sino porque ese tipo de relación hay que marcarla para establecer lo que se llama una personalidad del sujeto que habla, ¿no?, en presente de la enunciación y en una perspectiva de universo vincular, que es el universo campesino o rural y el universo realmente técnico, que utiliza en algunos casos Moscoso Puello para diferenciar los hablares, ¿no? Un abogado o un americano, norteamericano, habla en una lengua aproximativa, aunque sea una lengua que rebase el nivel de lo que es el idioma nativo de, por ejemplo, Harrison, Moore y Pirken, que son norteamericanos y como quiera que sea, hablan en un español tocado, ¿no?, por la persona que fonéticamente habla una lengua de base, o su lengua de base es el inglés. Tal y como sucede, por ejemplo, en novelas como Over, ¿no?, una novela que también trata el tema, pero bajo otros condicionantes, ¿no?, otro tipo de intencionalidad. Marrero Aristy realmente entra en otro tipo de vínculos, de críticas y de visiones narrativas. Por eso, en Moscoso Puello creo que el nivel de superficie del léxico o de la expresión literaria y el nivel de profundidad realmente entran dentro de lo que se llama un acto de visión y expresión que hay que tenerlo realmente bien estudiado para no caer en ambigüedades. Entiendo, ¿no?, que este texto está destinado a ser leído, ¿no?, a ser estudiado, porque he observado que en el caso de la bibliografía dominicana, ese texto no se oferta mucho en las escuelas, ni a nivel superior, ni a nivel de medias, no se observa, porque el texto incluso presenta para incluso muchos profesores dificultades a la hora de socializarlo con un alumnado que tendría que enfrentarse a un volumen vasto de palabras que no conoce por la problemática del cambio cultural. Ya muchas de ellas no están en uso, ¿no? Y el testimonio de Moscoso Puello realmente expresa el hecho de que no se pierda esa cultura de la lengua, no porque sea una cultura rural, sino porque es una cultura local, de las localidades, y que ese tipo de búsqueda realmente merece un estudio. Es un lenguaje que expresa su forma, no solamente sinestésica, sino su forma hasta cierto punto imaginaria. Creo que he hecho aquí un muestreo bastante sintético, porque la novela es una novela a ser estudiada. Y como le digo, no hay estudios que sean realmente llamativos para esta novela, porque también su ritmo es un ritmo que no es tan variado. Las inflexiones no se usan mucho como cambio de paradigma, y la narración a veces se hace lineal, ¿no?, sin inflexiones, y el ritmo a veces, debido a tantas descripciones, se conforma como un ritmo lento. Sin embargo, hacemos un llamado a la lectura de este texto, que en la segunda lectura que le he dado, he descubierto zonas que yo creo que también el lector, si lo lee atentamente, va a tener que tener en cuenta para fines de un desarrollo de lectura mucho más sopesado. Con eso termino mi intervención y le doy las gracias a todos ustedes por haberme permitido decir algunas ideas, no todas, de un texto tan importante para la narrativa dominicana realista como Cañas y Bueyes, del doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello. Gracias. Ya hemos llegado al final de la actividad que nos reunió el día de hoy, la presentación de la obra Cañas y Bueyes, autoría de
Moscoso Puello. Gracias, Daniel García, encargado de publicaciones del Archivo General de la Nación, y también a Odalis Pérez por aceptar nuestra invitación. También gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan siempre cada jueves. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal haciendo clic en la campanita que van a poder ver justo aquí de este lado para que así le lleguen las notificaciones y puedan estar enterados de todas las actividades que presentamos y que preparamos para ustedes aquí en el Archivo General de la Nación. Les invito también a estar muy atentos, que próximamente estaremos anunciando la fecha de nuestra 9ª Feria del Libro de Historia Dominicana, el evento más importante del Archivo General de la Nación. Nos vemos en una próxima ocasión y muchísimas gracias por acompañarnos.